the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku por Derier y el amor de una demonio. Capítulo 17. El día había llegado y se podía ver al Saiyajin bajando las escaleras de la caverna. Al bajar a la planta baja se dio cuenta que todos los pecados capitales y algunos invitados estaban en el suelo dormidos, algo que dejó sorprendido al Saiyajin. Cuando la voz de una mujer llegó a sus oídos, y diría: buenos días señor Goku, espero y haya pasado una buena noche, perdón por el desastre, pero al parecer todos siguieron bebiendo hasta el amanecer. El Saiyajin volteó a un lado notando la presencia de Liz, que estaba limpiando el lugar. El Saiyajin sonrió y diría: buenos días Liz, gracias por ofrecerme una habitación anoche, espero y no haber sido una molestia, lo decía con una risa. Liz comenzó a agitar sus manos de un lado al otro mientras decía: no, de ninguna manera, usted no es ninguna molestia señor Goku, lo decía con una sonrisa. El Saiyajin se cruzó de brazos y diría: habíamos quedado de que me dejarías de decir señor solo, dime Goku, lo decía con una sonrisa. Liz agachó la cabeza y diría: lo siento, fue mi error, perdón Goku, pero aún no puedo acostumbrarme. Goku sonrió y diría: descuida, no te preocupes, está bien, lo decía con una risa, cuando un pensamiento pasó por su mente y diría: oye, Liz, ¿dónde está Meliodas?, lo decía curioso. Liz: bueno, Meliodas se fue en la mañana, me dijo que Merlin su hija le pidió un favor con tal de no convertirlo en sapo de nuevo, lo decía con un tono serio. Goku llevó su mano a su mentón y diría: ya veo, así que Merlin le pidió un favor, bueno, entonces tendré que ir a donde está ella para poder encontrar a Meliodas y preguntarle algunas cosas, lo decía algo pensativo. Liz asintió en comprensión y diría: disculpa Goku, ¿no quieres algo de desayunar?, lo decía con una sonrisa. En ese instante el estómago del Saiyajin comenzó a hacer ruido, haciendo que este se sonroje de la pena. Liz comenzó a reír y diría: si gusta, puede tomar asiento mientras le preparo algo de comer, además estoy esperando a Hawk y la princesa Elizabeth, ya que ellos me ayudarán en la limpieza, lo decía con una risa. Goku puso una cara seria y tomó asiento mientras esperaba en silencio. En cuestión de segundos Liz le sirvió algo de comer, a lo que el Saiyajin le agradeció y comenzó a comer. En ese instante la puerta de la taberna comenzó a abrirse, haciendo que el Saiyajin y Liz voltearan notando que se trataba de Hawk y la princesa Elizabeth. Elizabeth: siento haber tardado Liz, pero me entretuve en el camino junto a Hawk, lo decía con una risa tímida. Liz: no te preocupes, está todo bien. Elizabeth y Hawk se sorprendieron al ver al Saiyajin y estos rápidamente se acercaron a él. El Saiyajin volteó a verlos algo confundido. Elizabeth hizo una reverencia y diría: perdón por no presentarme antes, mi nombre es Elizabeth Lioness, soy la tercer princesa del reino. Goku se puso de pie y de igual forma hizo una reverencia y diría: mi nombre es Son Goku, pero puedes decirme Goku, lo decía con una risa. Hawk: oye, no te olvides de mí, lo decía a gritos. Goku volteó a ver al cerdo algo sorprendido y confundido al ver que el cerdo podía hablar, pero rápidamente el Saiyajin puso una cara seria al verlo. Hawk sonrió y diría: bueno, yo soy Sir Hawk, capitán de la Orden de las Obras, lo decía con orgullo.
El Saiyajin tenía una cara seria al ver al cerdo, algo que puso nervioso a Hawk ya que la mirada del Saiyajin lo asustaba. Goku solo apuntó 2 de sus dedos al cerdito y este desapareció del lugar dejando sorprendidas a Liz y Elizabeth. Elizabeth, pero ¿qué le hizo a Hawk?, lo decía asustada. Goku dejó salir un suspiro y diría: lo teletransporte un par de metros lejos de aquí. Liz, ¿por qué hiciste eso? Goku lo decía confundida. Goku rascó su cabeza y diría: lo siento, solo que algo de ese cerdito me puso algo incómodo, por eso lo teletransporté, lo decía con una risa. Elizabeth y Liz dejaron salir un suspiro al saber que Hawk estaba bien. Elizabeth, vaya, parece que usted es muy fuerte y tiene muchas habilidades, señor Goku, lo decía con una sonrisa. Goku asintió con la cabeza y diría: sí, bueno, será mejor que me vaya, tengo algunos asuntos que resolver con Meliodas, lo decía mientras ponía 2 de sus dedos en su frente y diría: gracias por la comida, estuvo muy rica, espero probar más comida tuya, Liz, nos vemos, lo decía con una sonrisa y así desapareció del lugar. Liz dio un salto de felicidad y diría: Goku me dio un halago, esto es increíble, parece un sueño del cual no quiero despertar, lo decía con una sonrisa. Elizabeth sonrió mientras juntaba sus manos, diría: me da gusto que estés tan feliz, deberías ver cómo mi papá el rey ha estado las últimas horas, ha estado haciendo que todos limpien y ordenen el castillo para cuando el señor Goku vaya a comer, lo decía con una risa. Liz sonrió y diría: bueno, basta de charla, será mejor que comencemos a limpiar mientras llega Hawk, lo decía con una risa. Elizabeth asintió con la cabeza. En ese instante la puerta de la taberna fue abierta nuevamente, haciendo que Liz y Elizabeth voltearan a ver, notando que se trataba de Hawk, que entró completamente empapado de agua y diría: oigan, ¿qué pasó? De la nada aparecí en el aire y caí en un lago cercano de aquí. Liz se cruzó de brazos y diría: Goku te teletransportó lejos de aquí y no nos dijo dónde, pero si caíste en un lago fue tal vez porque Goku pensó que no estabas completamente presentable ante él. Hawk se sorprendió y comenzó a olfatearse y diría que entonces huelo mal, o estaba muy sucio, sabía que no debía de comer esas sobras esta mañana, lo decía algo avergonzado. Elizabeth y Liz comenzaron a reír al ver a Hawk así. Mientras en otro lugar, se podía ver a Merlin en su nuevo laboratorio en compañía del Gouter real, cuando sin previo aviso el Saiyajin apareció en el lugar dejando sorprendidos a Merlin y Gouter. El Saiyajin sonrió mientras les daba un saludo. Gouter correspondió el saludo. Merlin se acercó al Saiyajin y le dio un abrazo y diría: hola papá, pero ¿qué te trae por aquí?, lo decía curiosa. El Saiyajin se separó del abrazo y diría: estoy buscando a Meliodas ya que hay algo que tengo que preguntarle, lo decía con un tono serio. Merlin de igual forma se puso seria y diría: se trata de Liz y la princesa Elizabeth, ¿no es así papá?, lo decía con un tono serio. Goku se sorprendió pero asintió con la cabeza. Merlin sonrió y diría: bueno papá, ¿qué te parece si lo esperas aquí ya que mande a ese pequeño bastardo a cumplir un encargo junto con Gouter y es muy probable que regrese pronto, lo decía con una sonrisa. Goku se quedó pensando y diría: está bien, lo decía con una sonrisa. Merlin sonrió y diría: bueno papá, parece que llegaste en un buen momento ya que estaba a punto de mostrarle a Gouter el último encargo que le hiciste a Daps, lo decía con una sonrisa. Goku se sorprendió y diría: ¿de verdad entonces? Qué bueno que vine, lo decía con una sonrisa. Merlin chasqueó los dedos y en ese instante un pequeño caldero que tenía unas inscripciones grabadas alrededor apareció en el lugar. El Gouter real comenzó a analizar el pequeño caldero y diría: ya veo, así que este es el artefacto y por lo que puedo ver necesita ser alimentado de poder mágico para que tenga la función que necesita, ¿no es así?, lo decía mientras volteaba a ver a Merlin.
Merlín asintió con la cabeza y diría así es, por eso te pedí que vinieras ya que he estado alimentando este artefacto con mi poder en los últimos 3000 años pero parece que aún le falta más poder para que pueda funcionar completamente. El Gouter real entendió a lo que Merlín quería llegar y diría ya veo así que tu plan es que yo te ayude con la alimentación del poder mágico de este artefacto, ¿no es así? Lo decía con una sonrisa. Merlín asintió con la cabeza y diría así es, pero no solo necesito tu ayuda, también necesito la ayuda del otro Gouter y de la persona que le pedí a Meliodas que trajera para poder terminar este proceso lo más rápido posible. El Gouter real llevó su mano a la barbilla y diría entiendo tu idea, si nosotros 4 alimentamos este artefacto terminaremos el proceso en horas o tal vez días, ¿no es así? Lo decía con un tono serio. Merlín exactamente según mis cálculos el proceso terminaría en 2 o 3 días, lo decía con un tono serio. Goku se sorprendió y diría oigan esperen un momento, ¿no creen que el alimentar este artefacto sería más rápido si lo hiciera yo? Lo decía algo confundido. Merlín negó con la cabeza y diría tienes razón papá, sería más rápido si lo hicieras tú, pero es necesario que hechiceros hagan esto ya que usaremos un conjuro mágico en él para asegurar su efectividad. Goku se sorprendió y entendió lo que Merlín quería decir. En ese instante la puerta se abrió y entraron el muñeco Gouter, Gil Thunder y Meliodas que cargaba en sus hombros a una vivían inconsciente. Meliodas se sorprendió y diría Goku ¿qué haces aquí? Lo decía confundido. Goku sonrió y diría hola Meliodas, estaba buscándote porque quería hablar contigo. Meliodas entendió y diría si está bien solo, espérame, lo decía mientras se acercaba a Merlín y diría Merlín aquí está la acosadora, ¿dónde quieres que la deje? Lo decía con un tono serio. Merlín sonrió y diría buen trabajo capitán, con esto has saldado tu cuenta conmigo, ten por seguro que no te convertiré en un sapo, lo decía con una sonrisa. Meliodas se estremeció y diría sí pero ¿dónde la dejo? Lo decía algo asustado. Merlín déjala en la mesa, lo decía con una sonrisa. Meliodas entendió y rápidamente dejó a Vivian en la mesa. Merlín volteó a ver al muñeco Gouter y diría Gouter por favor puedes atarla con esos grilletes para que no escape, lo decía con un tono serio. El muñeco asintió y se dispuso a atar a Vivian. Meliodas se dio la vuelta y diría ¿y de qué querías hablar Goku? Lo decía algo curioso. Goku se puso serio y diría bueno antes de todo, lo decía mientras volteaba a ver a Gil Thunder y diría tu acompañante es de confianza ya que lo que hablaremos es algo muy serio, de lo cual nadie puede enterarse, lo decía con un tono serio. Gil Thunder se sorprendió y diría no se preocupe por mí señor Goku, mi boca estará sellada, sé que lo que tengan que discutir es algo muy importante así que prometo no decir nada por el respeto que le tengo a usted y al señor Meliodas, lo decía con un tono serio. Meliodas sonrió y diría no te preocupes Goku, el pequeño Gil es alguien de confiarse que él no dirá nada así que podemos confiar en él, lo decía con una sonrisa. Goku cerró los ojos y asintió con la cabeza y diría bueno en ese caso, lo decía mientras volteaba a ver a Merlín. Merlín entendió y rápidamente chasqueó los dedos, creando una barrera que silenciaría la habitación en la que se encontraban, evitando que cualquiera que estuviera fuera de la habitación pueda escuchar. Merlín volteó a ver al Saiyajin y asintió con la cabeza. Goku entendió y diría quiero que me expliques qué pasó en todo este tiempo y me digas por qué hay dos Elizabeth, lo decía confundido. Meliodas puso una cara seria y diría ya veo así que de eso querías hablar, lo decía con un tono serio. El Saiyajin asintió con la cabeza.
Meliodas dejó salir un suspiro y diría: bueno, después que ustedes fueron sellados, Merlín me entregó el amuleto que te tenía sellado junto a los demás. Como te dije antes de que fueran sellados, recorrí el mundo en todo ese tiempo, conocí a todas las reencarnaciones de Elizabeth, pero cada vez que me encontraba con ella me alejaba de ella como te lo prometí. Bueno, eso fue hasta hace 16 años, que me uní a un reino llamado Danafor como un caballero sagrado. En uno de esos días, capturaron a una esclava de un reino enemigo. Esa esclava era Liz. Al verla quería ignorarla, pero al saber que sería ejecutada decidí salvarla y hacerme cargo de ella. Al inicio la evité, pero al pasar del tiempo, ella se enamoró de mí y yo de ella y comenzamos una relación. Pero entonces todo cambió. Un miembro de la raza demoníaca juntó las piezas del ataúd de la eterna oscuridad. Ese demonio era Frodrim, un hechicero de Danafor que alababa a la raza demoníaca. Lo revivió. Todo fue muy rápido. Frodrim sacrificó a todos los habitantes del reino de Danafor con tal de romper el sello, ya que no había integrantes del clan de las diosas para poder romper el sello. Hasta que Frodrim encontró a Liz y la atacó hiriéndola de gravedad. Yo enfurecí y lo ataqué sin piedad hasta dejarlo muerto, o al menos eso pensé. Después de eso corrí hacia Liz, que estaba muriendo lentamente, pero pude salvarla gracias a que contaba con una semilla de ermitaño en ese entonces. Para cuando Liz se recuperó, Frodrim había escapado. Después de que Liz y yo recorrimos Danafor en busca de sobrevivientes, encontramos a una mujer que estaba muy herida y tenía en sus brazos a una pequeña bebé. Esa bebé es la princesa Elizabeth. Cuando la vimos por primera vez, nos confundimos por el parentesco de Liz y la bebé, pero decidimos no hacer preguntas y solo escapamos del reino de Danafor. Cuando estábamos un poco lejos del reino, encontramos al rey Valtra y al gran maestro Saratras, quienes nos ayudaron en todo y nos trajeron a Lyonés. Después el rey Valtra adoptó a Elizabeth, convirtiéndola en la tercer princesa del reino. Un tiempo después me enteré que los descendientes de los demonios que salvaste hace 3000 años fueron los que manipularon al hechicero de Danafor con la intención de traer a los demonios. Después busqué a Merlín para que me ayudara a entender lo que estaba pasando y el por qué había dos Elizabeth. Merlín concluyó que cuando Liz fue atacada de gravedad, ella debía morir ese día, por lo que la maldición de la reencarnación eterna se activó y trajo a la vida a otra Elizabeth, pero hubo algo que cambió, ya que Liz no murió. Gracias a tus semillas pude salvar a Liz, pero la maldición se había activado para entonces y la otra Elizabeth había nacido. Merlín hizo pruebas para ver si Liz y Elizabeth tenían la maldición, pero lamentablemente no pudo encontrar el resultado, por lo que le pedí a Merlín que detuviera el tiempo de Liz, para que ella no pueda envejecer y morir. Para cuando tú regreses, puedas ayudarnos a encontrar una respuesta. Lo decía con un tono serio. Goku tenía los ojos cerrados mientras procesaba todo lo dicho por Meliodas, y diría: ya veo. Y dime, ¿la princesa Elizabeth no ha desarrollado sentimientos hacia ti o algún signo de enamoramiento? Lo decía con un tono serio. Meliodas negó con la cabeza y diría: hasta ahora no ha mostrado ningún signo que muestre que está enamorada de mí, así que no estoy seguro. Lo decía con un tono serio. Goku entendió y diría: ya veo, en ese caso tendré que comprobar esto por mi propia cuenta. Y lo decía mientras se concentraba y comenzaba a buscar a las dos Elizabeth que se encontraban en la taberna. En cuestión de segundos el Saiyajin abrió los ojos con una expresión sorprendida, algo que confundió a todos. Merlín, ¿qué pasa, papá? ¿Ocurre algo? Lo decía preocupada. El Saiyajin tenía una cara seria y diría: ya encontré la respuesta por la que hay dos Elizabeth. Lo decía con un tono serio. Todos se sorprendieron al escuchar eso. Meliodas: ¿qué de verdad y por qué sucedió eso? Lo decía confundido.
Goku se cruzó de brazos y diría parece que la maldición se alteró y cuando la Elizabeth, que está contigo estuvo a punto de morir dio nacimiento a otra Elizabeth, pero ya que la salvaste parece que la maldición no pudo pasarse por completo a la nueva Elizabeth. Lo que quiero decir es que las dos Elizabeth mantienen la maldición pero la Elizabeth, que está contigo tiene la parte de amarte incondicionalmente, mientras que la princesa Elizabeth tiene los recuerdos de hace 3000 años. Por esa razón, ella no tiene atracción hacia ti. Todos se sorprendieron al escuchar eso. Merlin, eso parece tener un poco de sentido y parece que mi teoría es acertada, lo decía con un tono serio. Goku tenía una cara seria y diría hay algo más, la princesa Elizabeth será la única que pueda activar la maldición y cuando se active será lo mismo para la otra Elizabeth, así que si eso pasa después de 3 días las dos morirán y darán inicio a otra Elizabeth, pero esta vez solo será una sola Elizabeth, lo decía con un tono serio. Meliodas puso una cara seria y diría ya veo, entonces para que eso no suceda tengo que evitar a toda costa que la princesa recuerde lo que sucedió hace 3000 años, ¿no es así?, lo decía con un tono serio. El Saiyajin asintió con la cabeza. Hiltonder estaba confundido y sorprendido por toda esta información. El Gouter real entendió su confusión por lo que mediante de un hechizo, le mostró todo aclarando sus dudas. Merlin, bueno, ya que pudimos aclarar esto entonces será mejor que prosigamos a lo que sigue, lo decía mientras lanzaba un hechizo hacia Vivian haciendo que ésta despertara confundida y notando que estaba encadenada sin posibilidad de escapar y diría que pero ¿dónde estoy? Merlin, sí, hola Vivian, lo decía algo desinteresada. Vivian volteó a un lado notando la presencia de todos y diría que quieren de mí porque me tienen atada, lo decía asustada. Merlin, bueno Vivian, iré al punto, necesito tu ayuda en algo, lo decía con una cara seria y diría lo que te voy a pedir es de extrema seguridad y necesito que no digas nada de esto a nadie, además esto involucra la razón por la cual te acepte como mi aprendiz, lo decía con un tono serio. Vivian se confundió al escuchar eso y solo asintió con la cabeza y diría está bien, no diré nada maestra, pero ¿qué tiene que ver esto con que me aceptará como discípula?, lo decía confundida. Merlin dejó salir un suspiro y tuvo que explicarle todo lo que estaba pasando, presentando al Saiyajin como su padre y el héroe de las 5 razas, sobre la posible liberación de los demonios, y explicándole que Merlin la tomó como aprendiz ya que la necesitaba para ese día y para que fuera de utilidad. Tenía que mejorar para poder ayudar a alimentar el artefacto con poder mágico. Vivian estaba sorprendida y esta solo movió su cabeza de un lado al otro y gritaría tú solo me utilizaste, ¿cómo te atreves? Eres un monstruo, lo decía molesta y diría no piensen que los ayudaré así que olvídalo, lo decía mientras miraba hacia otro lado sintiéndose indignada. A Merlin le apareció un tic en el ojo y diría serás una. Pero en ese momento el Saiyajin comenzó a caminar hacia donde Vivian estaba encadenada. Vivian se asustó y diría no, aléjate, no importa que seas un salvador, no quiero que te aproveches ahora que estoy indefensa, y gritaría Gil por favor ayúdame, no quiero que este pervertido me toque, lo decía con lágrimas en los ojos. Hiltonder salió de su shock y movió la cabeza de un lado al otro y diría espere señor Goku. Meliodas lo interrumpió y diría tranquilo pequeño Gil, Goku no es de ese tipo de persona, solo observa, lo decía con una cara seria. Hiltonder asintió y solo observó con atención. Vivian seguía pidiendo ayuda y esta solo cerró los ojos al ver al Saiyajin frente a ella y solo esperaba lo peor, pero se sorprendió al ver que no sucedía nada, así que abrió los ojos y se sorprendió al ver que ya no estaba encadenada y que el Saiyajin le estaba dando la mano para que pudiera ponerse de pie. Vivian tomó la mano del Saiyajin y así se puso de pie y diría ¿por qué me liberaste?
Goku dejó salir un suspiro y diría: sé que mi hija te necesita en esto, pero no puedo obligarte a nada que no quieras, aunque la verdad te necesitamos para terminar la alimentación del artefacto, pero bueno, ya buscaremos a otra persona que quiera ayudarnos, ¿no lo crees?, lo decía con una sonrisa. Vivian se sonrojó y diría: Santa Madre, pero qué linda sonrisa, lo decía mientras caía de espaldas, y rápidamente se puso de pie y tomó las manos del Saiyajin, y diría: los ayudaré, pero quiero que tú y yo, bueno ya sabes, lo decía con un rubor. Todos se sorprendieron al ver ese cambio en Vivian. Merlin puso una cara sombría y diría: Vivian, más vale que no te metas con mi padre, o créeme que te voy a matar después, buscaré la forma de cómo revivirte, y te mataré una y mil veces hasta que estés satisfecha, ¿oíste?, lo decía enojada. Vivian le dio un escalofrío y se asustó al ver a Merlin. Meliodas puso una cara chipi y diría: qué miedo. Goku, tranquila Merlin, no te molestes, después de todo ella aceptó ayudarlo, decía con una risa tímida. Merlin dejó salir un suspiro y diría: no entiendo, papá, cómo puedes tomarte todo tan a la ligera, pero bueno, será mejor que comencemos, lo decía con un tono serio. Goku se dio la vuelta y diría: será mejor que nos vayamos, lo decía mientras se acercaba a Meliodas, y diría: tomen mi hombro, lo decía con un tono serio. Meliodas sujetó a Goku del hombro al igual que Hiltonder, que estaba confundido. Y rápidamente se teletransportaron llegando al sombrero del jabalí. Las dos Elizabeth se sorprendieron al ver eso. Hiltonder: ¿qué? ¿Acaso eso fue un tipo de teletransportación?, lo decía sorprendido. Goku volteó a ver a Hiltonder y asintió con la cabeza. Las dos Elizabeth saludaron a los presentes. El Saiyajin, Meliodas y Hiltonder correspondieron el saludo. En ese instante Hot salió de la parte trasera de la caverna y diría: oye Liz, ya terminé de acomodar los barriles, ¿qué más quieres que haga?, lo decía curioso. Goku volvió a apuntar dos de sus dedos al cerdito haciendo que este desapareciera nuevamente. Meliodas volteó a ver al Saiyajin y diría: Goku, ¿por qué hiciste eso?, lo decía confundido. Liz se acercó a Meliodas y diría: esta mañana Goku hizo lo mismo con Hog, lo decía con un tono serio. Elizabeth, señor Goku, ¿puede decirnos por qué le hace eso a Hog?, lo decía algo molesta y confundida. Hiltonder: ¿acaso será que al señor Goku no le gustan los cerdos?, lo decía algo pensativo. Todos se sorprendieron y comenzaron a pensar lo mismo. Meliodas volteó a ver al Saiyajin y diría: ¿acaso no te agrada Hog?, lo decía curioso. El Saiyajin dejó salir un suspiro y negó con la cabeza y diría: no es eso. Meliodas: entonces ¿por qué teletransportas a Hog cuando lo ves?, lo decía confundido. El Saiyajin puso una cara seria y diría: ¿recuerdas lo que te dije hace 3000 años cuando sentí algo extraño en Oslo?, lo decía con un tono serio. Meliodas se sorprendió y diría: ¿me estás diciendo que es posible que Hog? El Saiyajin asintió con la cabeza y diría: exactamente. Liz, oigan, ¿de qué tanto hablan? No entendemos a lo que quieren llegar, lo decía confundida. Meliodas comenzó a pensar algo y diría: lo que Goku quiere decir es que Hog tiene un poder muy grande en su interior, y si Goku y Hog llegasen a chocar crearían una explosión que incluso destruiría toda Britania, lo decía con un tono serio. Liz arqueó una ceja y diría: ¿de verdad?, lo decía incrédula de las palabras de Meliodas. El Saiyajin asintió con la cabeza y diría: así es, si ese cerdito y yo estamos juntos, es posible que pase algo malo, lo decía con un tono serio. Las dos Elizabeth se sorprendieron al ver que el Saiyajin tenía una mirada seria al decirlo, por lo que éstas creyeron sus palabras. Goku dejó salir un suspiro y diría: bueno, ahora que aclararon sus dudas, será mejor que comience mi entrenamiento, así que, dime Meliodas, ¿quieres seguirme? Necesito que me ayudes como hace 3000 años en mi técnica, lo decía con una sonrisa. Meliodas palideció al escuchar eso y diría: ni hablar. Goku se confundió y diría: ¿qué? Pero ¿por qué?, lo decía confundido.
Liz se acercó al Saiyajin y diría a Goku, dígame, ¿cree que yo pueda ayudarlo en su entrenamiento? Lo decía con un tono serio. Meliodas se sorprendió y diría, aguarda un momento Liz, no te recomiendo que lo hagas, créeme, ese entrenamiento que Goku dice fue la peor experiencia de mi vida, lo decía mientras un escalofrío recorría todo su cuerpo, y diría, en ese caso será mejor que le pida ayuda a Hok, lo decía con un tono serio. Elizabeth, pero señor Meliodas, ¿no se supone que si Hok y el señor Goku están juntos, puede pasar algo malo? Lo decía con un tono preocupado, al pensar que su reino puede desaparecer. Meliodas, así es, pero hace 3000 años una mascota del reino de las hadas le ocurrió lo mismo y Goku pudo sellar eso, así que es posible que Goku pueda hacer lo mismo con Hok, lo decía con un tono serio. Goku se quedó pensando y diría, tienes razón, está bien, lo haré, lo decía con un tono serio. Meliodas, perfecto, en ese caso Liz y Elizabeth pueden ir a buscar a Hok, lo decía con un tono serio. Las dos Elizabeth asintieron y estaban a punto de irse. El Saiyajin las detuvo y les pidió que cuando lo trajeran le ventaran los ojos y que no permitan que vea, ya que, si no puede fallar esto y todos desaparecerían. Las dos Elizabeth entendieron y se retiraron al lugar donde Hok les dijo que apareció la primera vez. En cuestión de minutos Elizabeth y Liz encontraron a Hok cerca del lago y este se encontraba llorando ya que pensaba que el Saiyajin lo odiaba por ser un cerdo. Liz y Elizabeth se acercaron a él y comenzaron a explicarle las cosas. Al inicio Hok no les creyó ya que parecía que solo querían consolarlo, pero después de unos minutos Liz y Elizabeth pudieron convencerlo y le vendaron los ojos y lo llevaron al sombrero del jabalí donde el Saiyajin, Meliodas y Hiltonder seguían esperando. El Saiyajin se acercó a Hok y le pidió que no abriera los ojos ya que le pondría un sello divino, y para eso necesita que no abra los ojos, y le diría que puede tener algunos mareos o dolor de cabeza al inicio. Hok entendió e hizo caso. Por lo que el Saiyajin colocó su mano en los ojos del cerdito, haciendo que Hok comenzara a brillar, algo que sorprendió a todos menos a Meliodas. En cuestión de segundos aquella luz desapareció. El Saiyajin le pidió a Hok que abriera los ojos, a lo que este asintió y los abrió. Al inicio Hok se cayó por el mareo, pero después de unos minutos se sintió mejor. El Saiyajin le pidió disculpas por su comportamiento, a lo que Hok aceptó sus disculpas y el Saiyajin le pidió que lo ayudara con su entrenamiento, a lo que Hok aceptó. Liz le pidió al Saiyajin si podía ver cómo era su entrenamiento, a lo que el Saiyajin aceptó. Así pasaron los días en los que el Saiyajin entrenaba con Hok mientras que Liz observaba sorprendida los entrenamientos del Saiyajin. El Saiyajin, al ver que Liz mostraba cierto interés, decidió entrenarla un poco, mostrándole cómo usar su poder mágico junto con varios movimientos de pelea. Mientras que Elizabeth llevó de compras a Regina y Clarissa, además de mostrarles todo el reino. Meliodas siguió atendiendo su taberna. Merlin, Vivian y los dos Gouters siguieron alimentando el artefacto. En uno de esos días el Saiyajin asistió al castillo del reino de Lyonés para cumplir con su promesa de ir a comer con el rey. Ese día el rey Valtra les presentó al Saiyajin y sus acompañantes a las 3 princesas del reino. Después de que terminaron de comer, el rey Valtra le mostró todo el castillo al Saiyajin, desde su biblioteca privada, su baño, su habitación, las habitaciones de sus hijas y las habitaciones de sus empleados, además de mostrarle los pasadizos secretos y su colección de armas y artefactos extraños que ha recolectado en los últimos 50 años. El Saiyajin estaba sorprendido al ver la habitación en la que estaban todas las armas y los artefactos extraños que tenía el rey, pero el Saiyajin estaba más sorprendido al encontrar algo que se le hizo familiar en una repisa, ya que en ese lugar se encontraba la esfera de una estrella, pero esta esfera del dragón era diferente, ya que era de un color rojo sangre y se encontraba agrietada de algunas partes.
El Saiyajin se acercó a observar con más detalle la esfera. Algo que el rey Valtra notó y diría: veo que te interesa esa esfera, la encontré en una expedición que hice con el difunto gran maestro Saratras, hace unos años. Aún no encuentro cuál sea su función, pero el antiguo gran maestro Saratras mencionó que presentía una energía siniestra en ella, así que decidimos traerla aquí y resguardarla para que no caiga en manos equivocadas, lo decía con un tono serio. Goku puso una cara seria y asintió en comprensión, por lo que no decidió preguntar más y solo se retiró del lugar junto al rey. Pasarían las horas y se podía ver a todos en la taberna de Meliodas platicando. Nota: Van y Kim se habían marchado del lugar dirigiéndose al bosque de las hadas. Fin de nota. Todos estaban atentos ya que el Saiyajin les estaba platicando cómo era su vida antes de conocer a Meliodas y los demás. Pero sin previo aviso un fuerte temblor sacudió el lugar entero, algo que asustó a todos los habitantes del reino. Goku y Meliodas pusieron unas caras serias al sentir las 10 presencias. Meliodas volteó a ver al Saiyajin y diría: Goku, puedes sentirlo, ¿no es así?, lo decía con un tono serio. El Saiyajin asintió con la cabeza y diría: si no cabe duda, ese es el poder de Derier, y lo decía con un tono serio. En otro lugar se podía ver la silueta de 10 personas. Esta historia continuará.